propusieron la posibilidad de hablar de este rey, ¿no? Entre legendario e histórico de la ciudad de Uruk, el rey Gilgamesh. Vicente acaba de decir que es la primera novela de la historia. En realidad es el primer relato de la historia, porque es muy anterior a la conformación de los géneros literarios tal y como los conocemos hoy día, ¿no? De forma que cuando Gilgamesh escribe, la novela todavía no existe, ¿no? Digamos que los géneros literarios están por separarse, por concretarse. Eso se haría sobre todo en Grecia algún tiempo después, ¿no? El poema de Gilgamesh es un poema épico, evidentemente, y es el primer relato de la historia. De forma que es el amanecer de la literatura. Para que se hagan ustedes una idea, es 1000 años anterior a la Ilíada de Homero y 1000 años anterior, por lo menos, a los relatos más antiguos de la Biblia. De forma que estamos hablando de una obra absolutamente excepcional, que es el amanecer de la literatura en el mundo, pero a la vez es una obra maestra, creo yo. Y como todas las obras maestras, pues nos habla de los grandes temas del ser humano. Parece mentira que en el primer relato de la historia estén ya presentes, como vamos a tener ocasión de ver, los grandes temas, los grandes problemas de la historia humana y especialmente del ser humano. Me refiero a temas como, yo qué sé, como la vida, como la muerte, como la tiranía, el exceso de poder, la amistad, el viaje, la inmortalidad, todo esto que nos ha ido preocupando a todos los seres humanos desde que, bueno, tenemos noticia, ¿no?, de nuestra existencia sobre la Tierra. Gilgamesh, para que se hagan una idea, es un rey histórico de la ciudad de Uruk. La ciudad de Uruk estaba en Mesopotamia. Voy a poner unas fotos, unas cuantas fotos, para que se hagan una idea de lo que estoy diciendo. Esto que ven ustedes aquí en la pantalla es una vista aérea de lo que queda hoy de la ciudad de Uruk, en la cual Gilgamesh reinó aproximadamente en torno al año 2750 a.C. Es decir, estamos hablando de un rey que vivió hace casi 5000 años y a pesar de ese inmenso, ¿no?, océano de tiempo, seguimos hablando de él. Quizá luego podamos tratar de acercarnos a la explicación de por qué no seguimos hablando de Gilgamesh. La ciudad de Uruk era una ciudad verdaderamente impresionante. Era la ciudad que aparece en la Biblia con el nombre de Erech, la actual Barca, en, eh, en Mesopotamia. En este mapa que les voy a poner ahora, voy a ver si, bueno, voy a seguir poniendo fotos para que se hagan una idea. Este es el mapa que quería decirles, ¿no? Aquí, entre estos dos ríos, ¿no?, que aparecen en el mapa, al este de la península de Anatolia, que es la actual Turquía, para entendernos, ¿no?, el este del Mediterráneo, donde estaban las tierras de la antigua Fenicia, el actual Líbano, Palestina, Israel, Egipto, ¿no?, y al sur la península arábica. Aquí entre estos dos ríos se desarrolló la primera civilización digna de tal nombre humana, la civilización sumeria, entre los dos caudales de los dos grandes ríos, ¿no?, que nacen aproximadamente en el Cáucaso, en el este, ¿no?, de Anatolia, y van surcando las aguas de un desierto tras otro, hasta que en la antigüedad se juntaban para desembocar en el Golfo Pérsico. El río que aparece más al norte es el río Tigris, un río voraginoso, un río de corriente potente, y más al sur está el que llamaban ellos mismos el padre Éufrates. Aquí comenzó la civilización. Aquí están las ciudades más importantes, ¿no?, de la historia antigua, y una de ellas es Uruk, esta ciudad que vemos aquí. Es una tierra eternamente castigada por las guerras, en fin, y por el producto, digamos, más
horrible, ¿no?, de la naturaleza humana, que es la violencia. Entonces, y ahora, es una tierra que nunca gozó del privilegio de la calma, del privilegio de la tranquilidad. Es una tierra a la que acudieron, digamos, todas las civilizaciones que se desarrollaron en esta zona, ¿no? Muchas de ellas, muchas de esas tribus bajando desde los montes Zagros, que delimitan una parte importante del actual Irán, ¿no?, que lo tenemos todos en la cabeza por los últimos acontecimientos. Aquí estaba una de las grandes ciudades iranias persas, Susa, y que por tanto toda expansión hacia el mar Mediterráneo chocó siempre, ¿no?, con las civilizaciones que se fueron asentando en estas tierras, especialmente en las riberas del gran río Éufrates. Esta foto que les pongo ahora es una foto del río Éufrates que tomé en el año 2009, pero que les puede dar una idea de la clase de río, ¿no?, que estamos hablando. En las riberas de este río, insisto, surgió la civilización humana. Eh, en el año 3400 a.C., la ciudad de Uruk era el asentamiento urbano más impresionante que había conocido la historia. Les pongo, por ejemplo, lo que queda hoy día del templo de Anu, el gran dios, ¿no?, de la civilización sumeria. Tenía una muralla nunca vista hasta entonces y un perímetro, para que se hagan una idea, un territorio de casi 6 kilómetros cuadrados, algo que, por comparar y para que ustedes también se hagan una idea, en relación con ese perímetro realmente extraordinario, impresionante, les diré que la Atenas clásica no llegaba a los 2,5 kilómetros cuadrados, ¿no?, frente a los 6 de la ciudad de Uruk. La ciudad de Jerusalén en la antigüedad tenía 1 kilómetro cuadrado de territorio, ¿no? Y solo la Roma de Adriano, la Roma del siglo II después de Cristo, puede compararse en tamaño a la ciudad de Uruk, ¿no? Esto es una pequeña, en fin, imaginaria reconstrucción de la ciudad con el río Éufrates lleno de barcos, ¿no? En fin, la ciudad de Uruk, como les digo, es una ciudad muy importante, cuyo rey es el protagonista de la conferencia, ¿no?, que vamos a dar esta tarde. La ciudad de Uruk fue descubierta, sobre todo a partir del siglo XIX, ¿no?, cuando la fiebre, ¿no?, arqueológica de países, sobre todo como Inglaterra, en cierta medida Alemania y también Francia, llevó a aventureros de todo tipo a estas tierras, ¿no? A estas tierras llegó Austen Henry Layard, ¿no?, un inglés que iba de viaje hacia Ceilán, pero que cuando paró en territorio del actual Irak, que es donde está Uruk, en territorio del actual Irak, le contaron que los franceses llevaban tiempo excavando en la zona de Mosul, ¿no?, y que habían sacado a la luz muchísimas cosas. Por mucho que los franceses hubieran sacado, el trabajo de Layard hizo que realmente la civilización de Mesopotamia apareciera en todo su esplendor. Sin darse cuenta, excavó los palacios de dos reyes extraordinarios, ¿no?, Asurbanipal, ¿no?, y Senaquerib, dos reyes legendarios, pero también históricos, ¿no?, de las ciudades de Mesopotamia. Por no perder demasiado tiempo, entre comillas, ¿no?, en explicar estas cosas, les diré que aparecieron 25.000, más de 25.000 tablillas, de las cuales la gran mayoría, casi 25.000, de las muchas que aparecieron, viajaron al Museo Británico. Y en el Museo Británico se empezó una labor de desciframiento de esa extraña escritura, ¿no?, esa escritura que llamamos cuneiforme, porque está hecha a base de cuñas. Ahora les mostraré algún ejemplo. Esa extraña escritura que caracteriza a la civilización mesopotámica, el sistema de escritura más antiguo del mundo. Eh, en la ciudad de Uruk apareció este sello que tienen ustedes aquí, que es un pictograma. Esto es un sello que sobre una placa de arcilla se hace girar y deja estos símbolos. En realidad, estas imágenes, estos pictogramas, un buey, trigo,
Es decir, la primera forma de escribir el sistema de escritura más antiguo del mundo es de la ciudad de Uruk. Y si no el más antiguo del mundo, uno de los más antiguos, ¿no? del mundo. Y entre esas tablillas, ¿no? que fueron al British y a otros lugares, al Museo Británico y a otros lugares del mundo, estaban tablillas como esta. Esto que tienen aquí es una tablilla en la que se cuenta la historia de Gilgamesh. Los símbolos, como ven, son cuñas, pero que al final esas cuñas simplificadas realmente en esta es la diosa Inanna que aparece, ¿no? en uno de los templos más importantes de Uruk, la diosa Inanna o Istar, de la que vamos a hablar a lo largo de la conferencia. Ese tipo de escritura, les decía, simplificado ya no en cuñas, sino en rasgos, en trazos, en líneas, es lo que ha derivado, lo que derivó finalmente en un tipo de alfabeto en Fenicia, es decir, en la costa del actual Líbano, y después en el alfabeto griego, que es el origen del alfabeto latino que seguimos utilizando. Es decir, la escritura más antigua del mundo que se produce en Mesopotamia es la escritura que finalmente, de una manera o de otra, se ha impuesto, ¿no? Del texto de Gilgamesh tenemos tres versiones, ¿no? La más antigua es Sumeria. La lengua sumeria es una lengua aislada de la que conocemos todavía muy poco y que realmente no sabemos leer en todo lo que implica, digamos, la palabra leer. Son los primeros habitantes de esta zona de Mesopotamia. Después hay una versión, la llamada paleo-babilónica, que es ya escrita en acadio. El acadio es la primera lengua semítica que tenemos. Las lenguas semitas son las que han dado lugar al árabe, por entendernos, y la escritura cuneiforme que representaba la lengua de Akkad, es decir, el acadio, una de las ciudades de Mesopotamia, fue descifrada en torno al año 1872 por Smith, ¿no? Y en ese desciframiento, cuando tuvo delante las tablillas de Gilgamesh, resulta que vio plasmada en la tablilla que tenía delante la historia de una especie de Noé babilónico, de Noé mucho más antiguo que el de la Biblia, lo cual despertó una extraordinaria expectación, ¿no? En la lengua acadia ya había sustituido en torno al año 2000, más o menos antes de Cristo, al sumerio como lengua, digamos, de Estado, ¿no? en la zona de Mesopotamia. Esta lengua, acadia, se dividió, por decirlo, digamos, grosso modo, en dos. Una en la zona sur llamada Babilonio y una en la zona norte, ¿no? de Mesopotamia llamada Asirio, ¿no? Pero se trata de variables de la misma lengua. Bien, pues teníamos la versión sumeria, la más antigua, 2100 antes de Cristo, 2100 antes de Cristo, la versión paleo-babilónica y finalmente lo que conocemos como la versión estándar, que es en torno, es del año 1200-1100 antes de Cristo. Esta versión, la estándar, es ya más o menos unos 400 años anterior a la versión de la Ilíada, de Homero, a la obra de la Ilíada, pero se debe la aparición de esta versión a un trabajo realmente extraordinario de un sacerdote erudito llamado Sinleki Uninni, que hizo con los textos de Gilgamesh más o menos lo que después haría Homero con la Ilíada y con la Odisea. Es decir, fue recopilando, fue zurciendo fragmentos de aquí y de allá hasta dar con la versión que hoy día sirve como base para todas las traducciones que hay de Gilgamesh. Bien, esto era un poco una introducción, ¿no? Para que sitúen o puedan situarse en el tiempo y también en el espacio, cosa fundamental para entender la historia, ¿no? En el que tuvo lugar la vida y después la epopeya escrita de este rey legendario de una de las ciudades más importantes de Mesopotamia, la ciudad de Uruk. Como les decía antes, la epopeya de Gilgamesh es, en mi opinión, una obra maestra, porque
apela a los sentimientos básicos del ser humano y por lo tanto está al margen de las modas. Por supuesto, no se trata de literatura de entretenimiento, esto es un invento nuestro, ¿no? Nosotros somos capaces de producir literatura para pasar una tarde o para pasar un rato. Los antiguos escribían siempre para aprender, para enseñar algo. En cierta medida es literatura de fondo, por así decirlo, no ligera, no para pasar una tarde. Desde luego, si quieren pasar una tarde, no se pongan con el Gilgamesh porque no es literatura de entretenimiento como tampoco lo es la Ilíada. Es una obra realmente fundamental desde puntos de vista tan modernos que realmente resulta muy, muy extraña la lectura de esta obra. La primera, lo primero que yo destacaría de esta obra, que además se da en el primer libro de Gilgamesh, cuyo texto tengo aquí, que voy a leer algunos párrafos, es lo que algunos autores han llamado la civilización. ¿Qué significa civilización? Aparte de fundar ciudades y de crear ciudadanos, que es literalmente lo que significa la palabra, de forma que antes propiamente de la fundación de ciudades y de la creación de sus habitantes no podemos hablar de civilización, pero en un sentido profundo, ¿qué significa que un ser se civilice? ¿Qué es lo que significa? Porque Gilgamesh es un hombre insuperable, es un rey completamente excesivo de energía, diría yo, ilimitada, ¿no? Que con el paso del tiempo se ha convertido en un hombre egoísta, en un monstruo, diría yo, más bien, egoísta, como dice el propio texto, en un pastor que se ha convertido en un lobo. Oprime a los jóvenes, viola a las muchachas, ejerce una especie de derecho de pernada sobre toda aquella mujer que pretende casarse en el territorio de la ciudad. Es decir, el poder lo ha hecho un hombre excesivo, lo ha convertido en un tirano, una cosa tan antigua y tan moderna. El poder absoluto lo ha convertido en un tirano. Y el pueblo, finalmente, el pueblo de Uruk, clama contra él a los dioses. Voy a leer un párrafo del libro primero de esta epopeya para que se hagan una idea de lo que estoy hablando. Dice así, la ciudad es su predio, pasea su arrogancia por ella, la frente altiva, pisotea a sus habitantes como un toro salvaje. Es el rey, aquello que desea lo hace, al padre arrebata su hijo para aplastarlo, a la madre su hija para hacerla suya, a la hija del guerrero, a la novia del joven las hace también suyas, a la novia del joven las hace también suyas. Nadie osa enfrentársele. Pero el pueblo de Uruk clama al cielo, y sus lamentos encontraron oídos, pues los dioses no son insensibles. Sus corazones inmortales se conmovieron, acudieron ante Anu, el gran dios, el padre de todos ellos, protector del reino de la sagrada Uruk, y le hablaron en nombre del pueblo. Padre celestial, Gilgamesh, pese a ser noble y magnífico, ha sobrepasado todos los límites. El pueblo sufre su tiranía, el pueblo clama. Este es prácticamente el arranque de la obra. Al final, los propios habitantes de Uruk siguen diciendo, nadie osa enfrentársele. ¿Es así como quieres que tu rey, le dicen a Anu, gobierne? ¿Diezmaría un pastor su propio rebaño? Haz algo, Padre, apresúrate antes de que el pueblo abrume al cielo con sus desgarradores sollozos. Es decir, aquí tenemos ya una parte fundamental, ¿no?, de la obra de Gilgamesh, el exceso de poder, del cual se hacen conscientes, claro, como no, los habitantes de Uruk que piden ayuda al dios Anu, que es el dios que los antropólogos llaman el dios atmosférico, es decir, el dios que vive en el cielo, el dios de la tormenta, el dios que lanza el rayo, ¿no? Y que con ese rayo hace que llueva. Y la lluvia es como el semen que cae del cielo y fertiliza a la tierra en una boda sagrada entre el cielo y la tierra,
producto de la cual surge toda vida, ¿no? De forma que ese Dios es el Júpiter latino, es el Zeus griego, es el mismo Dios en toda la zona del Mediterráneo y en toda la zona de Mesopotamia, cuyo símbolo, aparte del rayo y de la tormenta, Zeus es llamado por Homero el Nefelegereta en griego, es decir, el amontonador de nubes, el dios del cielo, el que propicia la lluvia, cuyo símbolo es el toro, porque el toro también muge en el cielo cuando la tormenta se avecina y cuando el agua fertiliza la tierra. Así que la diosa a la que Anu se dirige después de oír la plegaria del pueblo de Uruk, moldea un nuevo ser. Un ser que pueda ser capaz de enfrentarse, de contrarrestar a Enkidu. Es un ser a Gilgamesh, un ser cuyo nombre es Enkidu, Enkidu, y lo moldea muchas de las cosas que voy a leer a ustedes les sonarán porque son relatos que están en la Biblia, ¿no? En la Biblia. Fíjense cómo narra el poema, lo que os estoy diciendo, ¿no? El dios Anu se dirige a Aruru, la diosa, ¿no? Y le dice, crea un nuevo héroe y que se contrarresten de forma perfecta Gilgamesh y él para que Uruk tenga paz. Y cuando Aruru, perdón, oyó esto, cerró sus ojos y formó en su mente la imagen de lo que Anu había ordenado. Humedeció sus manos, tomó en ellas barro, lo arrojó en el monte, lo amasó, lo modeló según su idea y dio forma a un hombre, a un guerrero, a un héroe, al valeroso Enkidu, tan poderoso y fiero como el dios de la guerra, Ninurta. Y cuando crea a Enkidu, crea a un ser inocente, solitario, natural. En realidad es más un animal que un ser humano. Fíjense cómo lo describe. Enkidu vagó por el monte desnudo, lejos de las ciudades de los hombres. Pastó con las gacelas. Y cuando sintió sed, bebió límpida agua de las charcas, arrodillado junto al venado y junto al antílope. Es decir, es un ser absolutamente inocente, absolutamente lejos, ¿no?, de las preocupaciones humanas todavía. En cierta medida, la historia de Gilgamesh es también la historia de Enkidu y de la transformación de la civilización de este ser salvaje, en el sentido antropológico del término salvaje, hasta convertirse en un ser humano. La desgracia, entre comillas, de Enkidu es que una de esas veces que está bebiendo de una charca lo ve un trampero, un hombre que pone trampas para cazar. El trampero lo ve y se asusta de su tamaño, de su imponente, ¿no?, presencia, y sale corriendo y le pregunta y se lo cuenta a su padre. Y su padre, sencilla y llanamente, le dice, vete a la ciudad, vete a Uruk y pregunta a Gilgamesh, porque él sabrá lo que hay que hacer. Y eso es exactamente lo que hace el trampero. Ir a la ciudad, habla con el rey y el rey le da una respuesta bastante sorprendente, ¿no? Le dice literalmente, vete al templo de Istar, la diosa de la que hemos hablado antes, ¿no? Inanna. Esta diosa se convertiría en Astarte entre los fenicios y es la Afrodita de los griegos, la Venus romana. Es una diosa hermosa que está detrás de esa ceremonia sagrada de unión entre el cielo y la tierra, la boda sagrada entre el dios atmosférico y la madre tierra, ¿no?, que celebra permanentemente el secreto de la vida, ¿no? Pues le dice Gilgamesh, vete al templo de Istar y allí habla con Samhat, que es una de sus servidoras. Habla con Samhat que ella sabrá lo que hay que hacer. Y entonces se produce uno de los momentos más, en fin, más emocionantes, creo yo, de esta obra, ¿no?, que es cuando la propia mujer se acerca a donde está Enkidu, esa especie de gigante todavía salvaje, y
actúa de la siguiente manera. Les voy a leer el texto y sobre todo el final de este texto que es verdaderamente maravilloso, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que está escrito, ¿no? Y la profundidad de lo que quiere decir. Porque en realidad, y en esta época, la civilización de este hombre, que todavía no es hombre, de este salvaje, se da gracias al intercambio, ¿no? Con una mujer, gracias a esa ceremonia, ¿no? Que celebra permanentemente la vida. Dice el texto, ella se despojó de su túnica y se tumbó allí desnuda, abiertas las piernas. La vio Enkidu y se acercó cautelosamente. Como un animal lo lisqueó el aire, contempló su cuerpo, se acercó. Samhat le tocó e introdujo a Enkidu dentro de ella. Empleó sus artes amatorias, se apoderó de su aliento con sus besos, no se reprimió en absoluto y le enseñó lo que es una mujer. Durante muchos días estuvieron juntos hasta que Enkidu realmente estuvo absolutamente agotado. Cuando ya estaba agotado, decidió volver con los animales con los que hasta entonces había vivido. Y dice el texto, pero las gacelas lo vieron y se dispersaron. El venado y el antílope se alejaron brincando. Trató de alcanzarlos, pero su cuerpo estaba exhausto, su fuerza vital se había agotado, temblaban sus rodillas, ya no podía correr como un animal, tal como hacía antes. Y lo realmente impresionante es lo que dice ahora. Regresó hacia donde estaba Samhat y en tanto caminaba supo que su mente había crecido. Supo cosas que los animales no pueden saber. Supo cosas que los animales no pueden saber. Esta es, digamos, el impresionante final, ¿no? De este párrafo en el cual, a través de su relación con una mujer, con Samhat, Enkidu, este hombre salvaje creado por la diosa Aruru para oponerse a Gilgamesh, para tratar de contrarrestar la fuerza de Gilgamesh, esta idea de los contrarios, esta idea del agón permanente, ¿no? Del enfrentamiento, de la competición tan querida por nuestra civilización, de la que quizá luego tengamos tiempo de hablar, esta idea reflejada en la creación de este ser, ¿no? Que trata de contener a Gilgamesh. Evidentemente, después de la relación con ella, Enkidu comprende que las cosas han cambiado, que su mente ha crecido, que en cierta medida ya no es lo que había sido hasta entonces, que ya no puede beber con las gacelas, porque las gacelas se asustan como se asustan delante de cualquier ser humano. Es decir, en realidad, la civilización de Enkidu pasa por esa relación no carnal, esa relación en cierta medida misteriosa que celebra el secreto de la vida con la sacerdotisa. En fin, cuando Enkidu se da cuenta de que su vida ha cambiado, se dirige a la ciudad acompañado por la propia Samhat. Y en la ciudad, Gilgamesh, se ha convertido en un tirano, pero que sigue teniendo la misma apetencia de siempre de encontrar a alguien al que pueda considerar un amigo, la amistad otra vez. O sea, tiene un sueño esa noche. Y en ese sueño, que no voy a leer, simplemente cuando se muestra la aparición de un amigo, cuando Gilgamesh despierta, dice literalmente, ojalá mi sueño se torne realidad, ojalá parezca ese verdadero amigo, ese verdadero compañero que en todos los peligros habrá de permanecer a mi lado. El deseo del rey Gilgamesh de encontrar a un igual, de no estar solo, a pesar de estar rodeado de súbditos. Y este es el otro gran tema que trata esta obra desde el principio, la amistad. ¿Qué significa la amistad? Bien, los dos hombres acabarán desafiándose, claro, pero fíjense, antes de llegar a Uruk, Enkidu, que va con Samhat, entra en una cabaña donde están los pastores, donde hay pastores de ganado. Y en esa cabaña es donde
el texto dice que Enkidu acaba convirtiéndose en un ser humano. ¿Por qué se convierte en un ser humano? En un hombre, en una palabra. Deja de ser un salvaje para ser un hombre, para ser definitivamente un hombre después de que su mente ha cambiado tras la relación de Samhat. Pues se convierte en humano por las siguientes cosas. Primero, porque se reúne con los pastores. Es decir, se convierte ya en lo que Aristóteles mucho tiempo después llamaría un zoon, politikon, es decir, un ser social, no político, social, que es lo que significa la palabra en griego, ¿no? En un ser social. Porque come comida humana, especialmente el pan, símbolo de la civilización, ¿no? El pan. Porque bebe cerveza y su corazón se aligera, dice el texto, se enciende su rostro y canta con alegría. La alegría que produce, ¿no? La cerveza, que es un invento mesopotámico o egipcio, por ahí anda la cosa, ¿no? Pero la cerveza afloja su resistencia, le hace participar de la conversación, cuenta sus propios relatos. Además, se corta el pelo, se lava como un ser humano y se unta la piel con aceite delicado. Es decir, estas son las cosas que le convierten en un ser humano, pero sobre todo, y en mi opinión, la última, porque el ser humano tiene esas dos caras, ¿no? No solo come comida humana, no solo se lava, se corta el pelo, en fin, habla con los pastores, bebe cerveza, sino que sale de la cabaña armado con un venablo, con una lanza pequeña y con una espada. Y entonces cuando sale fuera, ahuyenta a los leones y a los lobos, ya definitivamente convertido en un hombre. Y los animales son ya seres extraños que Enkidu ahuyenta, ¿no? Con sus armas. Y cuando sale, escucha de un pastor el relato de esto que les comentaba al principio, de cómo ejerce el derecho de pernada este Gilgamesh, ¿no? Con la que va a ser la esposa de ese pastor. Y entonces se encoleriza, se queda absolutamente atónito de lo que pretende hacer Gilgamesh y del exceso de poder de Gilgamesh. Pero ¿cómo reacciona? Reacciona de una manera arrogante. Reacciona con lo que un griego antiguo llamaría hybris. La hybris, que es una palabra imposible de traducir, pero que significa eso. Los griegos ya decían que la hybris era megafronein, era pensar en grande, cosa que nosotros no entenderíamos. La hybris es exceso, es arrogancia, es inmoderación, es todo eso. Y lo que dice Enkidu cuando escucha el relato del joven cuya novia va a pasar esa noche con Gilgamesh es: iré a Uruk ahora al palacio de Gilgamesh y lo desafiaré. Le gritaré yo en su rostro: yo soy el más poderoso. Yo soy quien puede hacer temblar el mundo. Yo soy supremo. ¿Qué es eso? Apenas se acaba de convertir en un ser humano y ya profiere, ¿no? Palabras cargadas de arrogancia, cargadas de hibris. En fin, cuando llega a Uruk, se encuentran los dos como era de esperar y los dos combaten y en ese combate vence finalmente Gilgamesh. Pero una vez que vence a su igual, al que va a ser su amigo, al que va a marcar su vida, a Enkidu, el texto dice lo siguiente, que Enkidu, después de reconocer la victoria de Gilgamesh, lo abraza. Y Gilgamesh no reacciona con violencia, lo abraza también. Y dice el texto: se abrazaron y se besaron. Se dieron la mano como hermanos. Uno junto al otro caminaron. Se convirtieron en amigos verdaderos. Los dos rivales se convierten en amigos verdaderos y a partir de ahí empieza otra historia de Gilgamesh. Como ven ustedes, se van sucediendo, ¿no? En el relato eh,
uno tras otro los grandes temas del ser humano, los grandes temas de toda la humanidad, el poder, la civilización, convertirse en un hombre, en un ser humano, la amistad. Pero claro, cuando la amistad arraiga en ellos dos, los dos se sienten todavía más poderosos de lo que eran cada uno por separado. Y entonces emprenden un proyecto realmente curioso. El proyecto es viajar, le dice Gilgamesh a Enkidu, viajemos al bosque de los cedros del Líbano. La primera vez que aparece la palabra Líbano en la literatura mundial, la costa tan terriblemente castigada hoy día, ¿no? De los antiguos fenicios, las grandes ciudades fenicias de la antigüedad, Tiro, Biblos, Sidón, Tiro, que fundó Cádiz para que nos hagamos una idea de la importancia a pesar de estar al otro lado, ¿no? Del Mediterráneo. Vayamos al bosque de los cedros, que está guardado por un monstruo, un baba, el monstruo Umbaba, y matemos al monstruo para obtener gloria eterna. Qué disparate, ¿no? Visto desde nuestro punto de vista, pero esto forma parte, digamos, de la leyenda de los héroes. Los cedros del Líbano eran fundamentales, ¿no? Desde muy pronto, en una de esas ciudades, Biblos, el puerto de Biblos era el que más cercano estaba a Egipto, y en el puerto de Biblos se embarcaban los grandes cedros del Líbano para construir los grandes templos de Egipto. También se construyó el templo de Jerusalén en la época de Salomón con los cedros del Líbano. Claro, a cambio de esos cedros, los egipcios entregaban, llenaban los barcos que regresaban a Biblos, los barcos fenicios, expertos, grandes marinos que abrieron las rutas hacia el Atlántico, etcétera. Bien, los llenaban de una especie de planta, de una especie, ¿cómo diría yo?, de una mercancía que era una caña, que no es ni más ni menos que el papiro. El papiro. Con el paso del tiempo, Biblos se convirtió en los siglos posteriores en un centro muy importante del comercio del papiro, hasta el punto que los griegos identificaron el papiro con el nombre de la ciudad, Biblos. Y a lo que se escribía en el papiro le llamaron biblion, libro, cuyo plural en griego es biblia, Biblia. Fíjense la conexión entre los cedros del Líbano y la propia literatura, ¿no? Biblos, la ciudad, centro del comercio del papiro, ¿no? El monstruo del bosque de los cedros estaba allí puesto por el dios Enlil para que guardara el bosque, para que guardara la gran riqueza del Líbano, los cedros. Penetraron en el bosque los dos amigos, Enkidu y Gilgamesh. Enkidu durante el camino duda, pero su amigo Gilgamesh lo anima. No, hay que hacer este viaje, le dice constantemente. Le responde como le responderá Aquiles después a cualquiera en el poema La Ilíada, porque es que la Ilíada, como la Biblia, beben de este poema en muchos aspectos, ¿no? Cuando duda Enkidu, cuando realmente siente miedo ante el monstruo Umbaba, le dice literalmente Gilgamesh, me acompañes o no, mataré a Umbaba, haré perdurable mi nombre, para siempre grabaré mi fama en la memoria de los hombres. Esto lo diría Aquiles. Aquiles se queda en Troya justamente para eso, para grabar para siempre su nombre en la memoria de los hombres. El código heroico, la muerte, no significa nada frente a la gloria, frente a la trascendencia, frente a que generación tras generación sigamos hablando de ellos. El código heroico vigente hasta el día de hoy. No, hoy, vamos, no sé si ha habido en la historia humana más gente que pretenda ser famosa que hoy, ¿no? Famoso en el sentido puramente banal de la palabra, ¿no? Porque no importa la fama, lo que importa es la trascendencia, pasar de un lado a otro, de una generación a otra, ¿no? Pero en fin, no tengo tiempo, ¿no?, de detenerme en ese tipo de comentarios, ¿no? El hecho es que durante el camino, todas las noches, a Gilgamesh lo asaltan sueños terribles, sueños
bueno, que Enkidu, sin embargo, interpreta de forma positiva, incluso de manera optimista. Los dos marchan como dos amigos. Uno se anima cuando el otro lo anima. Uno anima al otro cuando el otro duda o incluso, por decirlo con el lenguaje de hoy, cuando el otro se deprime, cuando no tiene claro si la idea de matar a un baba, el guardián del bosque de los cedros, es una buena idea. Pero el hecho es que llegan al bosque. Y entonces Enkidu vuelve a tener miedo, Gilgamesh vuelve a animarlo. Pero cuando ven a un baba, que los amenaza, por cierto, terriblemente, es entonces Gilgamesh el que duda. Es Gilgamesh el que tiene miedo, como un ser humano, al ver al monstruo. Y es entonces Enkidu el que lo incita a enfrentarse y finalmente los dos se enfrentan. Y con la ayuda del dios del sol, Shamash, igual que en la Ilíada después Atenea ayudará a Aquiles para matar a Héctor, con la ayuda del Dios, porque sin la ayuda del Dios realmente es imposible que nada suceda, los dos vencen a Umbaba y lo matan. Antes de matarlo, Umbaba pide clemencia. Gilgamesh duda, está a punto de ser clemente con él, pero Enkidu le dice que no escuche las palabras de Gilgamesh, igual que Aquiles no escuchará las palabras de Héctor pidiéndole clemencia antes de morir. Y finalmente Gilgamesh lo mata. El pasaje en el que se narra este final, ¿no? de Umbaba, el guardián del bosque de los cedros, es un pasaje que yo creo que realmente merece la pena que les lea, aunque sea rápidamente, ¿no? Bueno, el hecho es lo que les decía, que cuando Gilgamesh escucha lo que le dice Enkidu, finalmente, bueno, le clava la espada en el cuello a un baba y dice el texto de Gilgamesh, el monstruo se tambaleó, quedaron sus ojos en blanco y al tercer golpe del hacha se desmoronó como un cedro y se derrumbó en el suelo. Su estertor conmovió las montañas del Líbano, inundó los valles, su sangre, retumbó el bosque. Entonces los dos amigos lo abrieron, extrajeron sus intestinos, cortaron su cabeza de dientes afilados como dagas y de horribles ojos rojos de mirada fija. Y lo más impresionante es que el pasaje acaba con un verso que se repite. Cayó una suave lluvia sobre las montañas. Cayó una suave lluvia sobre las montañas, como si el cielo llorara la muerte de un baba, que es realmente la muerte de un mundo que se va para siempre, el mundo de antes de la aparición de estos dos amigos. Cuando uno viaja al Líbano, le comentaba a Vicente Vos al principio que estuve en Líbano hace 2 años, eh, independientemente de lo impresionante que es visitar este país, no solo por las excavaciones arqueológicas, sino por la situación terrible que vive hoy día, ¿no? Y que vive mucha de la gente que habita en sus territorios. Una de las cosas que más me impresionó fue al visitar lo que queda de los bosques de cedro del Líbano, es que los bosques están constreñidos en reservas. Me recordaban a los indios indígenas de Norteamérica, ¿no? Los cedros viven en reservas, sobreviviendo, digamos, a su entorno, en fin, al cambio climático, a todo lo que ustedes quieran, pero no pude evitar cuando caminaba entre los pocos cedros que había, recordar este pasaje, ¿no? De la muerte de un baba, el guardián del bosque de los cedros, que con su muerte nos simboliza el final de este mundo y también lo que acabaría por ser la destrucción, ¿no? De esa riqueza natural, ¿no? De la antigua tierra de Canaán, que es como le llama la Biblia a los territorios de la antigua Fenicia. En fin, si los dos, tanto Gilgamesh como Enkidu, ya habían dado muestra de hibris, de esa arrogancia que les hace creerse
más fuertes de lo que son. Antes, cuando comentaba lo que significaba Hibris en griego, no les dije que realmente la hibris es algo que nunca pasa desapercibido a los dioses, de forma que los dioses finalmente siempre castigan al que, al que cae, ¿no?, en la hibris, al hibristes, como diría un griego antiguo. Claro, cuando los dos vencen a un baba, se llenan todavía de más arrogancia, de más hibris. Se sienten invencibles, se sienten, por decirlo así, casi inmortales, y en un momento dado se atreven realmente a humillar a una diosa, a la diosa Istar. Istar, la diosa del amor, como Afrodita después en los mitos griegos, se encapricha de Gilgamesh. Le pide que se case con ella o que se una a ella. Y cuando Gilgamesh se niega, por razones, digamos, bastante lógicas, que ahora comentaré, ella reacciona como cualquier mujer despechada, ¿no? Que al final no le importa lo que pase con tal de que Gilgamesh, que la ha rechazado, a ella, que es una diosa, que Gilgamesh sufra. La oferta de Istar es muy parecida a la que tiempo después en la Odisea de Homero otra diosa Calipso le hará a Ulises. Y esta es la gran diferencia entre Gilgamesh y Ulises, entre la mentalidad que hay detrás del poema de Gilgamesh y la que hay detrás del poema de la Odisea. Porque lo que le ofrece, aparte de riquezas, poder, que son cosas, en fin, importantes, muy valorables por cualquier hombre, es que prácticamente le ofrece la inmortalidad y le dice, ven aquí, mi dulce hombre, ¿no? Es lo mismo que le dice Calipso a Ulises. Calipso le ofrece la inmortalidad a Ulises. La inmortalidad, y Ulises la rechaza. Y le recuerda a Calipso que ella es más hermosa que Penélope, su esposa, pero Ulises le dice, lo sé muy bien cuánto más hermosa eres tú que la muy discreta Penélope. Pero yo quiero regresar a mi patria. En realidad, Ulises elige no la inmortalidad, sino la mortalidad. Elige ser un hombre y no un dios. Esta es la gran lección, entre otras muchas, de la civilización griega, ¿no? Pero Gilgamesh rechaza la oferta y le dice, ¿qué será de mí cuando de tu corazón se aparte y el deseo y éste se apague? ¿A cuál de tus esposos has amado para siempre? ¿Quién pudo satisfacer alguna vez tus insaciables deseos? Le dice Gilgamesh a la diosa Istar. Y le hace un recordatorio de todos sus amantes, de todos los amantes que ha tenido Istar y del fin de cómo acabaron todos ellos. Y entonces la diosa se enfurece de tal forma que va, como hará también Afrodita después en la Ilíada, va a ver a Anu, su padre, ¿no? Y consigue que Anu le preste el toro celeste. El toro celeste, que es este toro del que yo les hablaba antes, el símbolo del dios, el toro que muge en el cielo cuando los truenos suenan y la lluvia fertiliza a la tierra. Pero a pesar de la intervención del toro celeste, Gilgamesh y Enkidu, que están henchidos, ¿no?, y confiados en su fuerza, vencen al toro celeste y lo matan. Otra vez, llenos de hibris, se regodean e insultan terriblemente a la diosa. Es el único personaje femenino que es insultado en esta obra. Pero el insulto se debe literalmente a eso, a la hibris, a ese momento en el que los dos se creen que son más de lo que son. Por lo cual el castigo es inevitable. Cuando los dos se duermen esa noche, Enkidu tiene un mal sueño. Tiene un mal sueño que en realidad prevé su muerte. No es más que el castigo de la hibris. Enkidu efectivamente cae enfermo y consciente de la llegada de la muerte, maldice al trampero y maldice a Samhat, que son los dos gracias a los cuales se ha convertido en lo que es. Lo peor de todo no es la maldición en sí,
es realmente las razones por las que maldice. No voy a leer las maldiciones, que son realmente todo lo que se puede decir en un mundo como aquel, el de la ciudad de Uruk, ¿no? Que jamás poseas un hogar, le dice a Samhat, ¿no? Que tú no tengas nunca un hijo propio, que tu tejado se llene de goteras, que no haya carpintero que las tape, que los perros salvajes se instalen en tu dormitorio, que las lechuzas aniden en tu sobrado, que los borrachos te vomiten encima. Fíjense qué maldición propia casi de un hombre que es en realidad un niño, ¿no? No llega ni siquiera a un adolescente. Pero sobre todo dice al final, esta maldición será tu recompensa, Sanjat, por haberme seducido en el monte cuando era fuerte, inocente y libre. Cuando era fuerte, inocente y libre, de repente Enkidu recuerda el tiempo en el que no tenía estas preocupaciones. Es como si de repente a Enkidu le hubiera caído encima el peso de ser un hombre, de ser un ser humano. Pasado el arrebato, evidentemente, y gracias desde luego a la intervención del dios Shamash, ¿no? Otra vez Enkidu reflexiona y entonces se arrepiente de la maldición y bendice a Samhat. ¿Y por qué bendice a esa mujer a la que hace poco maldecía? Por haberle sacado de ese mundo tranquilo, sin preocupación alguna en el que vivía, pues le agradece enormemente hasta el punto de convertir la maldición en una bendición porque ha propiciado su amistad con Gilgamesh. Pero claro, tras 12 días de agonía, Enkidu muere. Enkidu muere. Y entonces Gilgamesh se vuelve prácticamente loco. No acaba de asumir la muerte. Se cree que está dormido y finalmente cuando ya no puede soportar la idea de que efectivamente su amigo ha muerto y que ese final es el que le espera también a él, se viste con la piel de un animal, de un león, creo recordar, y se va de Uruk. Y se va en un viaje en busca de lo contrario de lo que hace Ulises o de lo que hará Ulises en la Odisea 1000 años después. Se va tratando de encontrar el secreto de la inmortalidad, porque sabe que al otro lado del mundo hay un hombre llamado Utnapishtim, que ha desafiado a la muerte y que se ha convertido en inmortal. Hace un viaje, una odisea, un viaje a través del mundo. Llega a los Montes Gemelos, donde lo reciben los hombres escorpión, que le indican el paso al otro lado del mundo por un túnel que simboliza, como en el caso de Ulises, la bajada al Hades, la bajada a los infiernos. Llega al otro lado corriendo, se encuentra con una tabernera, Siduri, que lo ve demacrado y le pregunta qué es lo que te preocupa y él realmente le contesta la pura verdad, ¿no? Que está preocupado por la muerte, que no quiere morir, que quiere ser inmortal y que pretende llegar al lugar donde vive Utnapishtim. Se encuentra con el barquero, con Ursanavi, que es el que ha de pasarlo al otro lado del gran océano de agua dulce, creo que le llama así en la obra, ¿no? Y finalmente se encuentra con Utnapishtim, ¿no? Utnapishtim, les leo muy rápidamente ya, porque ya estoy acabando el párrafo, ¿no? de ese encuentro. Cuando se encuentran los dos, Utnapishtim, el inmortal, le dice, ¿por qué Gilgamesh prolongas tu pesar? Las palabras de Utnapishtim son maravillosas, encierran una verdad tremenda, ¿no? ¿Alguna vez te has detenido a comparar tu buena suerte con la de los otros? Tú fuiste creado con la carne de dioses y de hombres. Los dioses te han colmado con sus dones, como si fueran tus padres y tus madres. Desde tu nacimiento te asignaron un trono y te dijeron, gobierna sobre los hombres. Sin embargo, al loco le dieron pozos de cerveza en lugar de mantequilla, mendrugos correosos en lugar de pan digno de los dioses, harapos en lugar de magníficos vestidos, en lugar de un ancho cinturón con ribetes de oro, como tú llevas una cuerda vieja y una mente frenética, sin sentido, insatisfecha. ¿Acaso no eres capaz de ver
lo afortunado que eres, Gilgamesh. Te has consumido en esfuerzos incesantes, has llenado tus músculos de dolor y de angustia. ¿Y qué has logrado? ¿Qué has logrado sino aproximarte un día más al final de tus días? Por la noche la luna viaja por el cielo. Los dioses permanecen despiertos y velan por nosotros, ajenos al sueño, porque ellos son inmortales. Así se hizo el mundo desde antiguo. Qué enorme sabiduría, ¿no?, en las palabras de Utnapishtim, cuando ve que Gilgamesh es incapaz de darse cuenta de lo afortunado que es y quiere más y más y más. Y Gilgamesh le contesta con su lado más humano, con su lado, con el lado que ha creado la amistad con Enkidu, que lo ha cambiado para siempre, porque la amistad es maravillosa, pero la amistad lo ha hecho vulnerable. Lo ha hecho ser lo que no era antes, vulnerable. Antes era, por así decirlo, el ser absolutamente incomparable con ningún otro, que no tenía preocupaciones, que hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y dice Gilgamesh, sí, arrebataron los dioses la vida a Enkidu, pero breve es la vida del hombre. Puede quebrarse en cualquier momento como un junco en un cañizar. El joven hermoso, la adorable joven, en la flor de sus vidas, la muerte llega y los arrebata. Pese a que nadie ha visto el rostro de la muerte, ni ha escuchado su voz de improviso, inmisericorde, la muerte nos destruye, a todos nos destruye, jóvenes o viejos. El río crece, inunda sus orillas y nos arrastra como efímeras hojas flotando a la deriva. Miran al sol y en un instante ya no queda nada. Qué extraordinarios versos, ¿no? Qué sabiduría profunda, qué análisis tan brutal de lo que es la condición humana, escrito en la primera obra de la literatura de nuestro mundo, del mundo de los seres humanos. El que duerme, dice Gilgamesh, y el muerto, cuán semejantes son. Sin embargo, el que duerme se despierta y abre los ojos, mientras que nadie regresa de la muerte. ¿Y quién puede saber cuándo ha de llegar su último día? Cuando los dioses se reúnen, deciden tu destino, fijan tu vida y tu muerte, mas el momento de la muerte nunca nos lo revelan. Realmente, leyendo estos versos, vamos, yo personalmente siento, eh, en fin, siento una emoción curiosa, ¿no? Como si realmente fuera un privilegio, ¿no?, formar parte, ¿no?, de esta especie, ¿no?, la especie humana capaz de reflexionar de esta forma desde el principio de los tiempos. Bien, termino, ¿no? Cuando finalmente le pide a Panistín, ¿no?, que le dé el secreto de la inmortalidad, curiosamente lo que hace Utnapishtim es contarle una historia más o menos increíble. Es el último texto que les voy a leer, porque quizá les haga ver hasta qué punto la literatura posterior bebe de esta obra, ¿no? Porque mm, le dice Gilgamesh a Utnapishtim, me imaginaba que sería semejante a un dios, pero tu apariencia es como la mía. ¿Pero por qué eres inmortal?, le pregunta. Dijo Utnapishtim, dice el texto, te revelaré un misterio, un secreto de los dioses. Ocurrió en Surrupak, la antigua ciudad a orillas del Éufrates, que tú conoces bien. Yo viví allí en un tiempo, fui su rey en un tiempo, hace ya mucho, cuando los grandes dioses decidieron enviar el diluvio. Utnapishtim le habla de un diluvio. 5 dioses decidieron y se conjuraron para mantener su plan secreto. El más astuto de los dioses, Ea, había prestado el juramento, pero yo le escuché susurrando el secreto. Cercado de los juncos, dice el dios, presta atención a mis palabras. Rey de Surupaka, apresúrate, echa abajo tu casa y construye un gran barco. Abandona tus posesiones y salva tu vida. El barco habrá de ser cuadrado de modo que su longitud sea igual a su anchura.
construye un tejado que lo cubra de la misma forma que el gran abismo está cubierto por la tierra. Reúne entonces y embarca en él ejemplares de toda criatura viviente. Creo que ya saben de lo que estoy hablando. Es como un relato de Noé y del arca. Construí 6 cubiertas de modo que la altura del barco se dividía en 7. Dividí cada cubierta en 9. En fin, cuenta cómo construye su arca. Al amanecer distribuí aceite para el ritual y para la puesta del sol. El barco estaba ya preparado. La botadura fue complicada. Deslizamos el barco sobre troncos hacia el río, igual que ahora, y lo largamos hasta que estuvo sumergido en sus 2 tercios y cargué en él todas mis posesiones, mi oro, mi plata, mi familia, mis parientes, todas las especies animales, salvajes y domésticas, así como obreros y artesanos de todas clases. Y entonces Shamas el dios anunció que había llegado el momento. Entra en el barco ahora y sella la escotilla. Miré al cielo, su vista infundía pavor y entré en el barco. Con la primera luz del alba una inmensa nube negra se alzó sobre el horizonte y cruzó el cielo. En su interior rugía el dios de la tormenta. Los dioses gemelos de la destrucción le precedían surcando montañas y valles, y un silencio mortal se extendió por el cielo, y la luz se tornó en tinieblas. La tierra se quebró como un cuenco de arcilla. Todo el día sin cesar soplaron los vientos de tormenta, llovió, luego se desencadenó el diluvio, arrasando a los hombres como lo hace la guerra. No se podía ver entre tanta lluvia, caía cada vez con más fuerza, tan densa que no podrías ver tu propia mano delante de tus ojos. Incluso los dioses se sentían aterrados. El agua subió y subió hasta que los dioses huyeron al palacio de Anu, en lo más alto del cielo. Mas Anu había cerrado las puertas. Como perros, los dioses se acurrucaron contra el muro del palacio. Y por 6 días y 7 noches la tormenta arrasó la tierra. A séptimo día el aguacero cesó, el océano se calmó. No se veía tierra alguna, únicamente agua, hacia donde quiera que uno mirase, tan lisa como un tejado. No había vida, la raza humana se había convertido en arcilla. Abrí una compuerta y la luz cayó sobre mí. Esperé entonces, cogí un cuervo y lo solté. Partió el cuervo y al retirarse el agua halló una rama y se posó en ella, picoteó, alzó el vuelo y ya no regresó. En fin, la Biblia no hace más que parafrasear este relato del diluvio del que Utnapishtim sobrevive y los dioses le conceden la inmortalidad. Termino. Finalmente, gracias a la esposa, ¿no?, de Utnapishtim, que se apiada del pobre Gilgamesh, Utnapishtim le cuenta un secreto. Le cuenta un secreto, la existencia de una planta maravillosa que crece más allá del abismo de agua dulce. Esa planta le devolverá la juventud, es decir, lo hará inmortal. Gilgamesh sale corriendo, encuentra la planta al lado de una charca, la recoge y decide no probarla, sino llevarla a Uruk y dársela primero a un viejo, para que la pruebe el viejo. Si el viejo no muere, efectivamente la planta te hace inmortal. Pero el hombre que quiere ser inmortal no es capaz de contener su cansancio y se duerme. Y mientras se duerme, una serpiente sale de la charca y se lleva la flor. De forma que cuando despierta Gilgamesh, la flor ya no está y regresa finalmente a, eh, a la ciudad de Uruk, donde llora sabiendo que la inmortalidad es imposible. Lo que no supo Gilgamesh, y con esto termino, es que el secreto de la inmortalidad no estaba ni en sobrevivir al diluvio, ni en tomarse esa planta, comerse esa planta, ni en la infusión de esas plantas maravillosas, ¿no?, que crecían al lado de esa charca, al otro lado del abismo de agua dulce, es decir, del Éufrates.
Lo que no sabía Gilgamesh es que la inmortalidad estaba en esos signos aparentemente inocuos, incomprensibles, ¿no? Que es la escritura. Las tablillas de la escritura cuneiforme que se han conservado hasta nuestros días y que han sido interpretadas por los sabios, esas tablillas le han hecho a Gilgamesh verdaderamente inmortal, de forma que casi 5.000 años después de su existencia, estamos esta noche o esta tarde-noche hablando en el Ateneo, aunque sea por las ondas, mercantil de Valencia, de este extraordinario rey, de esta extraordinaria historia, el comienzo, el amanecer de la literatura mundial, en el que se habla de la inmortalidad y de la escritura, de la magia, no se habla de la magia de la escritura, pero uno deduce claramente que gracias a esa magia, Gilgamesh finalmente consiguió su deseo, el deseo de ser inmortal, y que efectivamente su nombre se grabara en nuestra memoria y en nuestros recuerdos, no por la gesta de matar a un baba, el guardián del bosque de los cedros, sino por haber sido capaz, ¿no?, de plasmar su historia, de que alguien plasmara su historia en esas tablillas de arcilla que misteriosamente han llegado hasta nosotros. Bien, aunque me he pasado la tarde viendo mi imagen, que es lo malo de estas cosas, ¿no?, de Internet. Por eso, si alguna vez me vuelven a invitar a ir a dar una conferencia, iré allí presencialmente para poder ver las caras de quienes me escuchan y no la mía, que es lo único que veo en la pantalla. Supongo que detrás hay gente que me está escuchando, y en cualquier caso agradezco mucho a Vicente, vos y a la gente que me está escuchando tanto en el Ateneo como en las pantallas de sus ordenadores, que me hayan dado la oportunidad de hablar de Gilgamesh, y intuyo que también les agradezco, porque lo intuyo, porque han escuchado la conferencia con interés e incluso con respeto. Muchísimas gracias y nada, le dejo la palabra a Vicente, supongo, porque si hay alguna pregunta, algún comentario que hacer, lo atenderé encantado. Gracias.